estáis aquí por obligación. ¿Sí o no? ¿Hay alguien que dice va? Claro que sí. Que levante la mano los que nunca habéis venido a esto. Bien, son poquitos y la mayoría nunca habéis venido a esto. Lo vais a flipar un montón. ¿Quién os lo contó? ¿Quién os dijo? Veniros a esto. Ready. ¡Cómo las mogo! ¡Ya un fuerte aplauso para esta mujer! Y ya está, y esto es intro, ¿vale? Se les ha quedado una cara de plan, no me jodas. No, vamos a ver, habéis escrito frases, ¿verdad? Lo que pasa es que no sabemos lo que va a pasar aquí en el escenario, vosotros tampoco, y está todo escrito aquí. Parece mentira, pero está todo escrito aquí. En las frases que habéis escrito. No voy a sacar ninguna y las vamos a estirar porque hoy somos poquitos. Entonces, necesito... ¿Cómo te llamas? Raquel. Raquel. Dios, ¿cómo te llamas? Muy sencillito, sal aquí con nosotros un momentito solo. Raquel, por favor, Raquel. Mira. Bueno, Raquel, muy fácil esto, ¿eh? Vale, bien. Siempre empezamos a contar antes de las pantallas un 3, 2, 1, ready y decimos go, ¿vale? Ready. Entonces vamos a hacer una prueba. 3, 2, 1, ready, go. Ahí está, perfecto. Segundo, elige... Es que son poquitas frases, ¿verdad? Bien, elige a uno de los otros. A la pata. Muy bien, Raquel, pues imagínate que eres una escultora y Nono es un trozo de barro. Moldeala y colócala en la postura que tú quieras. Bien, vale, tú vas a ser rápido, Raquel. Vamos con Raquel. A partir de esta postura, de esta improvisaciones, a ver, le damos una palmada, nos congelaremos y seguiremos en la siguiente postura. Y empezamos rápido, si no, no se nos va. 3, 2, 1, ready, go. Venga ya, no la atrapaste. Sí, la pillé. ¿La pillaste? Sí, y el Venga, saltamontes con la suela del zapato. No. Mira. ¡Ah! Mira el saltamontes. ¡Ah! Los pillé los dos. Son técnicas que aprendí en Oriente. Qué loco, ¿no? Va. Hay que hacer 800 barras de pan para esta noche. Estás haciendo las 2 rayas a cada barra de pan. ¡Atención, polla! Pues resulta que Joaquín va y no me quiere. ¡No! A mí, una señora como la guau un pino. No me lo puedo Nena, de verdad. creer. Ay, qué gusto cuando me haces eso. Ay, nena, qué manos tienes. Ay, si tú fueras Joaquín, si tú fueras Joaquín. Bien, hermano Pablo, dime cuál es el agasallo que me traes. Son 2 iPhones. 2 iPhone 6, 12. 12 iPhone 6. 6 y 2, 12. El milagro de los iPhones y los Galaxy Note. La nueva misión de la Biblia cambiará el mundo, cambiará la historia. Lo celebro y lo celebraremos todos cuando haga entrega a los demás hermanos De la Biblia en desnudos. iPhone, en PDF. Ah, sí.
Yo pongo ante tus pies la nueva tecnología. Sir John Bull, quedas proclamado caballero de la corte cuadrada. Serás el encargado. ¡Pasamareda! Serás el encargado. No te tengo miedo, John. No puedes venir a mi rancho y decirme que tengo que venderte mis vacas a $2 la res. No te tengo miedo. Cuando pares quieto te dispararé, lo juro. ¿Me tienes miedo? Tengo un col. Fistagueas, cabrón. Párate quieto. Pica a ver si está Carlos. Llámale, pica, segundo vez. Mete el balón. ¡Carlos, ven! Ahí el balón. ¡Carlos! Carlos comercial. ¡Ven! Bien, entonces me dice que ha traído los impresos rellenos para buscar bien en busca de trabajo, claro. Sí. Bien, pues entonces vaya a He traído el formulario que me pidieron ayer, he ido a las 2 ventanillas que tenía que ir en el piso de arriba y me lo han cuñado y luego me han dicho que tenía que ir al otro edificio. He ido, he vuelto, he pagado 2 taxis y aquí está el puto formulario. Pues le falta un papel. ¡Me cago en Dios! Le falta un papel, sí, además en ese papel no podemos... Por favor, dime que sí esta vez, cariño. Dime que sí quieres, por favor. Es que es un diamante tan pequeñito. Es que es tan cutre. Sí, que no es por no decirte que no, que sí, es que es tan cutre. He ido hasta la cima del Everest. Ah, sí. He peleado con el águila real. Eso de la violencia es mala. He escalado a 8.000 metros de altura por ti. ¿Quién te pidió que fueras allí? Son cosas que se te ocurren. Yo te daría un Pedro puro y me la Hombre, si lo prefieres, tengo de cachopiedra, granito puro, de la antigua cantera de Bioño. Sí, pero yo tan tonto, lo que te va más. Casi la media banda. Taca. Es la cobra que te ataca. Una cobra asesina se escapó de una piscina. Y así es como tiene que salir el vídeo, ¿vale? Empezamos a grabar ahora, ¿vale? No. Perfecto. Y en 3, 2, 1, ready, go. Y... Sí, no tengas miedo. Come la manzana. Come, bonita, come. Mira qué brillante. ¿La viste bien primero? Es muy brillante, muy roja. Come. Es por los ciclos que hago, madrastra.
Ándate en ese la final que tú tienes. ¿Por qué me pegas a Carlos? ¡No me pegas a Carlos! ¡Que tuvo un ¡Carlos! balón! ¡No bajo balón! ¡No bajo balón! ¡Hijo puta! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡No bajaste el ¡Carlos, balón! bajo balón! Bien, necesito que me digáis lugares. Lugares, espacios. La farmacia. ¡El Caribe! Iglú. Iglú. Un boticlub. Un cementerio. Un barco. Un barco. Un barco, me gusta un barco. ¿Aceptamos barco? Barco. Sí, claro, barco. Vamos a hacer una pequeña descripción de este barco y después, con los elementos, nos va a inspirar para luego crear 3 historias diferentes, ¿vale? Muy bien. Pero esto va a empezar cuando todos y todas digamos 3, 2, 1, ready, Allí está la bandera blanca, la que se iza para indicar que estamos en paz, que no venimos a la guerra ni a conquistar ni nada. Esa es la bandera blanca. Señal de paz, de nos rendimos, de estamos con vosotros. De Y al lado y clavado en el poste por la frente y con un cuchillo un hombre. Sí. Y en el cuchillo, ese cuchillo, hay una inscripción que dice: cariño, que tengas suerte. ¡Buah! ¡Qué vista tiene! Y aquí está el timón donde yo me hago dueña de este barco. Bueno. Y aquí arriba hay una Virgen del Carmen que pone: no corres, papá. Y aquí está la puerta de la bodega. Y dentro hay un montón de fardos de hierba seca. ¡Anda! ¡Qué bueno! ¿Huele a? Ah, huele a seta. Huele a seta. Vale, bien. Y allá arriba está la gaviota jodona, esa que cuando pasa por encima del barco. Hola, gaviota jodona. Es una gaviota jodona. Qué bueno, Dios. Y aquí está sentado el capitán, que tiene un parche en el ojo izquierdo. Un capitán que es sordo y una pata de palo y está en una silla de ruedas y tiene un brazo que es un gancho. Y encima del brazo del gancho el loro, tío. No puede Loro, faltar el loro. sí, señor. Pues vamos. Vamos. Gran brujo, nuestra hierba está seca, nuestros animales no tener para comer. Y si nuestros animales no comer, nosotros tampoco poder comer animales. Oh, gran brujo, tienes que hacer algo. Voy a convocar a los espías. Así le llama a la... Gran espíritu, necesitamos que haya buen alimento para los animales. Nuestros animales deben de comer, nuestros animales no pueden sufrir más, Señor de los espíritus. ¿Qué espíritu está entrando en mí? Dime tu nombre. Rapsu. Tienes nombre de Pantemprovube. Rapsu, Espíritu Rapsu, ayúdanos a que caiga el maná para alimentar a nuestros animales. Rapsu. Voy a gestionar la información. Vale. Una sacaron para lavar yo pan. Ahí está. Otro era haciendo prácticas para la romper un día cabeza. Pero los niños, ¿cómo vamos a cada vez tocarnos en cabeza? Dios mío. Dios mío, vamos a parecer un lipijolo.
Ay, Dios. Esto me va a quedar mal delante del pueblo, esto nos va a traer muy mala suerte. Que lle dixe? Non corras, Pepe. Non corras, Pepe. A recona que tiña que sacar a correndo. E dixolle a que vecina que Pero, ¿cómo está? Ay, Dios. Pero no sé, podemos poner un canovo o algo así. ¿Qué vas a poner, Señor Jesucristo? Que partió por lo pescozo entero, pajaron a mal. Está mirando para atrás. Ay, no sabes peinado. Tengo la cabeza mirando para atrás. Ay, Silvestre, ay, Dios. ¡Ay, Paco! ¡Ay, Paco, por Dios! ¡Ay, Paco! Aguántame, non sei. Algo tenemos que facer, isto non pode quedar así. Xa o teño. Moi fácil. Este ano a Virxen do Carmen vai sair como bufanda. E que tapar a cicatriz. Pois non sei, botamos aquí un pouco de silicona blanca, desa que pega todo. A do baño. Que dado baño. E ti non sabes facer calceta. Te digo que te iba a mandar a Virgen da mañana. Ay, que despois a habilidade. E cando a xente se entere que ti eras a que calcetas esa cousa para Virxen, todo o mundo va a querer comprar as tuas Ay, cousas. Dios mío, vai me pasar como a 12 homo esta va a vir para a bufanda, minha fa, punta dereita, 10. Vais o cruzado, punto de cruz, que somos religiosos, punto de cruz. Claro, Ana. Punto de cruz. Curada como a de San Bernardo. Así, en toques vermellos e dorados, vale? Para que vayas solo con... Oye, para teñer un pequeño dorado. Mentres que falo con esto, vou meter a sacristía, esta. Niña, mándala a la cabeza de él. Ai, que mal queda así, non? Dios mío de mi vida. Dá un pouco de rollo satánico, verdade? Dios. Cousa máis horrorosa que ver así. Dios, estás aquí, non mires, mira para outro lado. Vale, vai mirar para outra casa, non mires na nosa olla. Canta tardas ti en facerse bufanda. Yo soy 05, que minutiña, fago ya así 2 por día, 4, 5. Vai na cruzo dereito, non me pagas a cruza inversa, Pi tranquilo, fago unha bufandinha. Bueno, Dios. Afilador, 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 no te lo perdonaré, afilador. Churros, el timón, los más ricos de la ciudad. Churros, el timón, son los más ricos, los más pequeños, pero los más ricos. Bueno, xa está ben, xa está ben. Cada vez que veña un pueblo que teña que andar afilando cuchillos, vas ti detrás con churros, A ver, que eu abro o mercado e ti vas detrás, Esta zona é miña. Pero ¿qué problema hay en que los dos nos aprovechemos de tu poder de convocatoria? Hacemos unha cousa. Se ven un cliente, Sí, ahora mismo, sí. se ven a afilar cuchillos, queda o cazona. Se ven e compra churros, quedas ti cazona. A ver que se ven, xa está ben, temos que separarnos de alguna forma. Aí ven un. Churros, el timón, churros. Afilamos cuchillos, tenedores, afilamos bastones, afilamos andadores, afilamos los cuchillos mágicos y te afilas andarás de nuevo bien. No, mola mogollón. 3 gramos son euroteles. Marcho, que teño que marchar. Bueno, desta vez non foi, pero o próximo cliente que veña, o se afila, quedo cazona. E se compra churros, quedas ti cazona. Pero juntos podemos hacernos más fuertes. Pero que somos un transformer. Vamos a ver, por favor, estamos nun negocio distinto. Los churros y los cuchillos nunca se ¡Por van. eso! ¡Fusión! Es lo que se lleva ahora. Vale, de acuerdo. Todo el mundo fusiona. Uy, perdón, es que escupí. Ven, non te compres churros, a saber como os fai. Compra. Ya te salivar esto. Facemos unha cousa. Vamos a ver. Déixame un churro, pero non podo afilar. O mellor facemos un arma nueva, el churro cortador. Vou arrancar a Ducati.
nada igual. Con que masa fas os churros, la virgen. Isto é un arma perigosísima. Una levadura especial. Dios, e que suavidade a hora de movelo. Mira que levo tempo traballando nisto, nunca vi unha cousa tal. Y entra solo por la noche. Churrochillo. Chamarillo. Churrochillo. Lo estoy viendo. Oh, churrochillo. Sí. Sabía que tú y yo íbamos a acabar juntos en ese. Churrochillo. Mancha un pouco as más que a grasa, pero Pero eso también hace que... axudalle a entrar mellor. Claro. Lo tiene todo. ¿Cómo no se le habrá ocurrido a alguien antes? Voy a ir poniendo la freidora. Vamos a hacer churrochillos. Como churros. Ajustale la cabeza, es que la mirada así, es que está como sonriente, dale si es. Parece que llevo un collar de perros, Piti. ¿Verdad? No sé si con blanca, pero me llora todo un fan. Ay, sí, Abrigadilla no mes de sueño. Espera, hombre, por Dios, qué poco estilo me tienes. Parece que me voy escapando de chueca. Hay que ponerle una cosita así con la vainica que dicen las pillillas, mira que nada, parece que tiene volvera. Ay, ponte ahí que estás para foto. Ponte acá. Ponte, apóyate. Cuidado que está inestable, ¿eh? Puede dar Dios, mira por otro lado si estás aquí, por favor. Ay, Dios mío, que desmaquizamos entera. Oye, tú lo tendrás Ransum ha hablado. Sí, y nos ha pedido algo a cambio porque ha dicho que los dioses no dan nada por nada. Así que si queremos que llueva y nuestros campos vuelvan a estar verdes para que nuestras reses coman y nosotros podamos luego comer nuestras reses, tenemos que darle algo a Ransum. A ver. una bufandita al punto de que le viene bien. No. Oído que la Virgen del Carmen tiene una y muy contenta. Nosotros tenemos que hacer una gran fiesta, con un gran baile y darle muchas ofrendas a Ransum para que él después haga llover y nosotros poder comer. Vale, chachi, pues vamos organizando para... Vale, aquí llamamos a la panorama y enseguida viene todo el pueblo. Podemos organizar una verbena con la excusa de... Nosotros organizar la fiesta. Gracias. Esto trae un camión grande, Y sube, baja, tiene plataforma. Y hay carpa para el hay carpa. de llover no tienes problema. Sí, aquí la hierba aquí no se nos llega. La paja aquí No no de llover, no- ¿qué coño te quedas quieta en el paso? Yo dejaré en vuestra mano a este cargo. Como Ransum no está contento con vuestra fiesta, vosotros... Ay, como la Virgen del Carmen. Y el Ransum ese que es la locura de la parroquia, porque ya está viniendo serio, ya puede cantar bien en los funerales. No se confunda el nombre de los del pueblo, porque aquí
No, aquí como llama Benedito Baduino, Vacino. Aquí cada uno se llama como se llama, no vale llamarlo como el DNI, se llama como la gente lo Vamos ahí, conoce. Camiña, hablar con el fulano este que lleva la panorama, la París de Noya y el combo dominicano. Vamos, a ver si buscar trica. ahora, te va con el IVA, que lo sepas. Sí, aquí con el IVA todo, ¿eh? Aquí con el IVA todo. Aquí con el IVA todo. Las orquestas en Galicia son así. Ay, Aquí con el IVA todo. marchamos que hay mucha humedad y me están saliendo margaritas en las orejas. Oh, Ranzú, lo tengo en tus manos. Pero tú no. Pues sí, Susana Griso, yo soy el inventor del churrochillo. Efectivamente, traballei moitos anos, a idea de miña, totalmente miña. Traballaba de afilador, despois un día vi a cabeza así de repente porque eu teño moitos esos anos. Bien, el churrochillo que ha entrado Sí. en nuestro mercado pisando fuerte, ¿verdad? Pensando, no lo piso, que está muy afilado. Todo el mundo quiere un Que está. churrochillo Todo el en mundo- su casa. Todo el mundo ten un churrochillo, ahora fixe o primeiro contrato con Masterchef tamén. Están facendo moitísimo negocio. Tamén ahora estou pensando noutra cousa que o croissant motosierra. Cuidado, a ver si te van a robar la idea que todavía no la tienes patentada. No te preocupes efectivamente, porque... no, ya está patentada, está Ah, ya está patentada patentada. todo, corazón motosierra, efectivamente, despois temos a Palmera Fouciño tamén. Palmera Fouciño. Palmera Fouciño tamén, é moi bueno que estamos traballando moitísimo ahora. E nada, vivo montado no dólar. Muy De bien, feito, ya escucháis, estou fumando jabón de llora. Asqueroso. Claro que sí, Susana. Sí, Vale. efectivamente, asqueroso. Bien, vamos entonces ahora a despedirnos de bueno, Mariano y su churrochillo. Ya sabéis que lo podéis adquirir en cualquier Churrería. churrería. Ferrete churrería. Ya estáis tardando en ir a adquirir. Decían que las pymes iban a tacho, esto es una idea. Tiene subvención por todos lados, ¿no? La Ferrete churrería. Claro, todo cocinado y freído con 3 en 1. Bien, vamos a dar paso a una pausa publicitaria y luego volvemos con los consejos del doctor Ramírez. Churrochillo. Muchísimas Gracias por traerme ese pack de churrochillos. Nada, es un maletín especial que tenemos para la gente especial como tú. Susana, pues nada. Ahí estamos, ¿no? Un placer, ¿eh? Estás más guapa en persona que en la televisión. Claro, yo soy en la televisión, cuidado que te veo de frente. ¡En fin! ¡La intro! Vamos a seguir con la siguiente, después de esta increíble descubrimiento del churrochillo del que me he quedado perpleja y anonadada. Vamos a seguir con la siguiente intro de la noche, la siguiente historia para que necesito esa misma frase aquí, por favor. Con esta frase nos vamos a inspirar para crear el final de la historia. Vamos a empezar a poner el final para luego ver el principio. ¿Qué os parece? Fácil, ¿no? Entonces, en esta historia que se llama Flashback, vamos a crear un final así de la nada, inspirado en me encontré una iguana en el armario. Filosofía profunda. Me encontré una iguana en el armario y vamos a ver a golpe de 3, 2, 1, ready, go, el final de esta historia. ¿Os parece? 3, 2, 1, ready, go! Por fin. Aquí estamos. Nadie más.
Bueno. Me la encontré en el armario. ¡Y fin de impro! Ven, ¿queréis ver el principio de esto? ¡Oh, palpita el corazón! No estoy deseando ver cómo coño se ha llegado a ese final. Nos hemos esperado el principio. ¡No! ¡No pasa nada! No sé lo que vamos a hacer, pero algo vamos a hacer. ¡Estamos! ¡Todos conmigo! 3, 2, 1, ¡Ready! ¡Go! Me da pena deshacerme de esta casa. Sí, pero hay que hacerlo. Sí. Cuántas historias, ¿eh? Sí. Bueno. Todo tiene un fin, ¿no? Claro. Y esta casa nos vio crecer. Y ahora va a ver cómo nos marchamos. Gracias a Dios. Porque odio cada puñetera tabla de esta jodida casa. Cada clavo, cada bisagra, cada puerta, cada ventana, cada billeta, cada baldosa, cada esquinita del botelé. Por fin la hemos vendido y por fin nos vamos. Sí, por fin nos vamos. Bueno, es cierto que aquí... Tú has sido una melancólica toda tu puta vida, Mercedita. Joder, que a los 6 años ya echaba de menos la cuna, coño. Bueno, no tiene nada de malo sentir. Madame Bovary, Madame Bovary. Loja, pero no. Te has convertido en esto porque eres una consecuencia de lo que has vivido en esta casa. ¿Perdona? ¿Desarrollame eso? Que no puedes ir cargando con esas cosas siempre. Tienes que... ¿Qué quieres decir? Pues quiero decir que deberías trabajar todo eso malo que te ha dado esta casa, deberías trabajarlo para que se Estás convirtiera en... intentando decirme esa. Pues que al fin y al cabo, esta casa eres tú. Ah, ¿qué? Eres tú. Ah, Sí. ah. Te has transformado en todo lo que odias. Ujú. Eso es lo que quiero decir. Tengo botelé. ¿Quieres ver dónde tengo el botelé? Si tanto cariño le tienes a esta casa, ahí tienes las llaves y despídete a solas de ella. Por lo que a mí respecta, no quiero saber nada de este antro de mierda. Me voy, con mi mala leche, no vayas a ser que me contagie. Pues sí, ay, me siento súper melancólica. Ya me dirás dentro de unos años, ya vendrás llorando. Estoy aquí, no me grites. Pues sí, lo hemos pasado mal aquí dentro, pero yo te voy a echar de menos, porque se queda mi vida aquí. Bueno, lo que fue mi vida, ahora voy a hacer otra nueva. Y te voy a echar de menos y me voy a acordar de ti. Dios, gracias. Aquí se te ve que... ¡A ver, hostia! Y aquí podemos poner El cuadro que pintó tu padre. Sí, el cuadro que pintó mi padre. ¿No? Sí, está bien, está bien. Yo había pensado una foto nuestra como el cuadro de Andy Warhol. Sí. Que está, no lo he visto nunca en ninguna decoración. No, es verdad. Pero pondremos el cuadro de mi padre siempre que quieras. No. La foto de Andy Warhol. Me gusta más. La de Andy Warhol. Sí, la foto de Y ese. aquí pondremos La lámpara Boston del Ikea. la lámpara Boston de Ikea. Es decir, la lámpara Boston de Ikea. La idea del Ikea. Y aquí, así en esta posición, Bitches Love. El cheslo. El amor de queso. El cheslo. Cariño, de verdad, vamos a ser tan felices. En esta casa con su botelé y estas ventanas que miran.